Buenos días, ¿cómo amanecen? ¿Me oyen? Buenos días. Ahora sí. Buenos días, profe, Buenos días, sí. ¿cómo están? Bien, Bien, hoy vamos a acabar de ver lo de movimiento circular y vamos a hablar un poquito de la evaluación. ¿Qué quieren hacer primero? hablar del parcial. No, Parcial. ver el tema y luego sí. Bueno, hablemos de la... Aparentemente alguien cambió la foto de Zoom 13 por eso. Profe, se le iba a preguntar qué pasó ahí. No tengo ni idea. Yo me pensé que era usted en otros tiempos. Calvo y gordito y como de 40, 35, no, todavía no. Bueno, les voy a mostrar entonces quedamos en la evaluación, ¿listo? Bien, esto se lo voy a subir igual. Básicamente quiero que formen grupos de A1, B1, van a ir a trabajar al grupo de estudio 1 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a tener 4 grupos. Ojo, con esos grupos ustedes deben formular 2 ejercicios. Deben abarcar el temario, el que está acá, y deben estar planteados desde el punto de vista de sus carreras. Esa es la cosa en general. ¿Está claro hasta ahí lo que tienen que hacer? Profe, cualquier carrera de cualquier de los 4 integrantes. De los 8 integrantes. O sea, deben ahí usar 4 carreras. ¿Sí o no? O sea, no son 4, son 8. Hasta 8, mejor dicho. ¿Listo? Sí, 8 ejercicios y uno elige Son 8 cuál le mete a ejercicios. cuál carrera. Espérate. Son dos ejercicios para el grupo de 8 personas. Ya. Y cada ejercicio le deben meter 2 carreras. En el enunciado, en la ejemplo de aplicación, en lo que usted quiera. ¿Sí? Yo les pongo un ejemplo, un movimiento parabólico con enunciados de la mecánica y la química. Supóngase que el lanzador sea una grúa que ejerce algún torque o algo por el estilo, usted le mete ese pequeño concepto, es decir, la grúa tiene una pequeña rotación, hace el lanzamiento y alguna cosa con la química, o producto de un explosivo y pasa algo con la mecánica. Es decir, ahí la cuestión es más de enunciado y de la aplicación que usted le pueda encontrar. ¿Sí? Bueno, estos son los temas, por supuesto, para este, pues les va a tocar casi que en orden, después los rotamos para la siguiente evaluación. Vectores y está integrado derivación e integración de un vector de cinemática. Ojo, esto de vectores no quiere decir que se tengan que parar aquí, que no puedan usar lo que sigue. Por ejemplo, de circular nosotros vimos que la velocidad angular perdón, la velocidad lineal era omega cruz r. ¿Cierto? O sea, podría haber un ejercicio de aplicación de movimiento circular en donde su objetivo sea hallar omega. Entonces usted define un R, define perdón, bueno, puede ser omega o puede ser la velocidad. Entonces usted puede definir un vector de velocidad angular, un R, etcétera. En el video de Leonardo, de hecho, está muy bien explicada la parte de vectores, en el de movimiento circular. ¿Sí? No sé si me están escuchando o están asustados. De pronto. No, no creo que sea difícil. Ok, Siga explicando, profe. yo lo que les digo es, deben manejar un archivo llamado bitácora en el que yo debo mirar qué es lo que van a hacer y cuál es el progreso que estén haciendo, ¿ok? Y quiero que manejen esto, quién va a hacerlo o qué hizo, qué fue lo que hizo y cuándo lo hizo, ¿listo? Y otro que se llama ejercicio donde usted va cuadrando su progreso o va escribiendo lo que están haciendo por grupos. Entonces, lo primero es investigar qué ejemplos de aplicación encontraron para las carreras que seleccionaron. O sea, qué cosas de sus carreras o del trabajo que van a hacer, si son civiles, si son mecánicos, si son químicos, puedes llegar a tener ejemplo, aplicación en cinemática. ¿De acuerdo?
Hay muchas cosas en química, movimiento de gases, movimiento de partículas que pueden llegar a utilizar acá. Hay muchas cosas en mecánica, hay muchísimas cosas en ingeniería, son infinitas, ¿de acuerdo? De pronto por un matemático sea un poquito más complejo llegar a cuadrarlo acá, pero también hay algunos ejemplos de aplicación. ¿Listo? Bien, de eso de salir la bibliografía y un análisis rápido. O sea, de la bibliografía la seleccionamos tal cosa por esto y esto. Desde aquí veo un ejercicio interesante que creo que podemos cambiar el enunciado, etc. ¿Listo? Eso para la primera. La descripción del movimiento, lo más general del mundo. Yo supongo, a ver, movimiento parabólico. ¿Listo? Yo puedo tener un lanzamiento parabólico y puedo llegar y decir que en algún otro punto se va a encontrar con otro objeto. Yo puedo hacer muchas cosas con eso, porque el segundo objeto puede estar quieto, entonces es un punto. Se puede estar en un lanzamiento vertical, entonces viene el objeto, se lanza el segundo y el parabólico a intentar chocarlo, ¿ok? Y se pueden chocar en cualquier punto. Es decir, si se chocan en cualquier punto, desde el punto de salida hasta la altura máxima, entonces se puede chocar dos veces en ese punto. Mientras vaya de subida, cuando llegue a la altura máxima, y cuando vaya de bajada, ¿de acuerdo? O sea, va de subida o va de bajada. Entonces la solución serían dos tiempos. ¿Cuál sería? Pues el que diga el enunciado, ¿no? Se chocan cuando vaya a 2/3 de la altura máxima de descenso. Entonces se tienen que chocar en ese tiempo específico. O 2/3 cuando vaya a ascenso. O se puede chocar en la altura máxima. O se puede chocar en el último instante antes de que la segunda partícula toque el piso. Es decir, salió, llegó hasta la altura máxima y volvió. Y cuando volvió al punto de origen, justo en ese instante, lo chocó el movimiento parabólico. O puede ser que la otra no salga con una velocidad vertical, sino que salga con un ángulo. Entonces son dos lanzamientos parabólicos que van a intentar chocarse. Es decir, hay miles de millones de ejemplos y eso es lo que yo le digo. Una vez usted describa sus condiciones, es decir, tengo dos lanzamientos parabólicos, entonces intente encontrar o jugar con las ecuaciones para tener al menos unos dos enunciados posibles. ¿Ok? Se encuentran en la altura máxima de la segunda parábola. Entonces, cuando la segunda parábola viene y está en su altura máxima, es que la primera la encuentra. ¿De acuerdo? O cuando va a 2/3 del descenso. Lo mismo, o sea, son condiciones que usted mismo puede llegar a plantear. ¿Sí? Y de ahí le sale el set de ecuaciones general. Es decir, lo que usted primero debe hacer al hacer un ejercicio es escribir todas las ecuaciones de movimiento y dejarla lo más amplio posible, con el mayor número de variables, para después acotar. Bien, cuando usted hace eso, usted dice, uy, para resolver el ejercicio yo necesité primero una condición, por ejemplo, de tiempo. ¿Sí? Yo necesité que la segunda parábola estuviera en tal tiempo específico, estuviera en el tiempo de altura máxima. Eso es un tiempo, ¿de acuerdo? Con eso, o bueno, la altura máxima de pronto está más involucrada con la velocidad. Al fin y al cabo, la velocidad en y ahí es cero. ¿Sí? De pronto de posición, cuando la partícula esté en su posición inicial, pero ya haya un recorrido, es decir, haya subido, haya bajado. ¿Ok? O de tiempo, se encontraron en 3 segundos. No sé qué condición deba ser, pero se encontraron para cuando tuvieran 3 segundos específicamente. ¿Listo? Entonces les digo, ¿cuáles variables son necesarias para la solución y cuáles son calculadas? Por ejemplo, yo puedo dejar abierto una velocidad inicial, pero de pronto no puedo dejar abierto un ángulo. ¿Sí? Necesito darle el ángulo a la persona para que la solución sea única. O de pronto no, de pronto necesito darle la velocidad y no el ángulo. Entonces me sale dos ángulos y hay uno que es el que yo quiero del enunciado, quiero el menor ángulo posible. ¿De acuerdo? O sea, son varias cosas acá para poder tener un set de ecuaciones. Y finalmente, por eso les digo, de acá salen muchos planteamientos con ecuaciones y varias situaciones descritas. ¿De acuerdo? No, voy a jugar a intentar hacer esto, voy a jugar ahora a intentar hacer esto otro. O sea, variar de ejercicios. Algo muy parecido cuando yo les resuelvo ejercicios a ustedes. ¿Sí? Entonces yo les digo, miremos qué pasará en este caso, miremos qué pasará en este otro. Y finalmente es que uno elabora el enunciado. Cuando se escoge alguna de estas cosas específicas que uno quiere para las set de ecuaciones, es que viene a escribir el enunciado, que es simplemente un enunciadito con una imagen por el estilo. ¿Dónde está lo del enunciado? Ah, no, esto está después, perdón. Sí, con la descripción del elemento, la variable involucrada se plantea el enunciado de los ejercicios para dar solución. ¿Listo? Esta elaboración del enunciado y solución del ejercicio es muy, o sea, estos tres están muy ligados.
Lo único que quiero es que tengan en cuenta que pueden llegar a tener hasta 3 días para eso. ¿Ok? Eh, sí, si tienen muy claras las variables involucradas acá, es muy fácil decidirse por una de las situaciones. Entonces yo digo, no, de todas las situaciones posibles voy a coger lanzamiento parabólico y lanzamiento vertical cuando venga 2/3 en descenso. O sea, es un caso muy específico y lo calculo. Ahora, también 2/3 en ascenso. A eso me refiero con que haya diferentes casos. O sea, para el ejercicio yo puedo decir, quiero que la persona llegue a dos cosas, 2/3 en ascenso y 2/3 en descenso, porque son dos tiempos diferentes. ¿De acuerdo? Y no me cambia mucho en el ejercicio, pero utilicé varios casos. Ok. Y de acá pues sale el enunciado. ¿Listo? Normalmente en los enunciados, ojo, si mi objetivo final es una cosa, X cosa, yo les puedo con el enunciado pedirles A, B, C, D. Y yo sé que el paso A, B, C lo van a llevar al D. O sea, usted lo necesita. ¿De acuerdo? Usted lo necesita. Entonces es útil a veces preguntarlo, que parece que fuera más trabajo, pero realmente lo están guiando. Por ejemplo, si yo les digo, hallen la posición en el tiempo de choque, en 2/3 de subida, de bajada, etcétera, posiblemente me interese pedirle la altura máxima para poder después pedirle el 2/3. ¿De acuerdo? Entonces calcula la altura máxima del movimiento B. Es una cosa de guía. ¿Listo? Segundo, ¿cuál es la condición física para que se encuentren? Ah, entonces usted dice, no, cuando las posiciones sean iguales. Tercero, ¿cuál es no sé qué? Y así lo va guiando. Se va guiando con el enunciado a la solución del ejercicio. No es darle más trabajo a la persona, es ayudarlo a que lo solucione. ¿Ok? Y finalmente, pues ya cuando usted llegue acá, le coloca el enunciado, una ilustración ya de entregar básicamente y la solución paso a paso. ¿Listo? Y ojo, la solución paso a paso es que primero hace un análisis físico de por qué está haciendo eso. ¿Sí? Tengo que comenzar de algún lado. Entonces usted dice, no, vamos a comenzar estudiando las ecuaciones de cinemática. ¿Cachai? Seguimos mirando la ecuación, la situación física para que se encuentre, entonces la coloca. De aquí veo que puedo igualar las ecuaciones de x y de y. Entonces, esa es una descripción paso a paso. ¿Sí? Vale. Y de acá sale el documento que tiene el ejercicio y finalmente elaborar un video. Yo recomiendo que sea de 5 minutos porque usted no se demora más de 5 minutos. Ojo, el video no debe ser paso a paso. Para eso ya está el documento. Me interesa más. eh, la situación física es esta es la condición para solución del ejercicio. Se iguala la ecuación de esta con esta. De ahí se obtiene este resultado. Luego se iguala esto con esto o se reemplaza aquí en otro lado y se obtiene el siguiente resultado y así sucesivamente hasta que se termine el ejercicio. ¿De acuerdo? Esa es la parte más cortica. Aquí en el video es donde usted llega y dice, vamos a utilizar este applet para mostrar cómo se solucionaría el ejercicio virtualmente antes de meternos con ecuaciones. Entonces usted llega y abre un applet que se parezca o permita solucionar algo parecido al ejercicio y y lo solucionan ahí. O sea, aquí también está un poquito lo que usted vaya encontrado en la investigación. Si usted encuentra un applet que tenga sus ejercicios, pues ayuda muchísimo para la explicación. ¿Listo? Y la sustentamos el sábado. Solo faltaría escoger de 8 a 10 o de 10 a 12. ¿Me veo lagueado? No creo. Ya eso fue al principio, profe. Ojo, pilas con esto, ¿no? Porque hay una fecha para subir las notas. Ah, pero supongo que algunos se sentirán asustados y dirán que no sustenta. Tienen que estar todos los grupos completos para el día sábado. No sé si lo estén. Entonces tienen que empezar a hablar con sus compañeros. A ver si van a venir el día sábado o no. Ya a estas alturas, yo ya creo que conozco todos los problemas de ustedes porque cada uno de ustedes me ha escrito uno a uno al correo electrónico y ya tengo solucionados los problemas que yo conozco para el sábado. Es decir, nadie tiene ninguna excusa de que no tenga un micrófono o pueda llegar a hablar el día sábado porque nadie me lo ha dicho. Los que me lo dijeron ya se solucionó por completo. ¿Estamos? Entonces, si no me lo dijeron, no lo sé.
Así de sencillo. Después ahorita me van a salir con mil y un casos dolorosos, pero no me dijeron absolutamente nada cuando tenían la opción. ¿Listo? Profe, ¿y el sábado a qué horas? Eso les iba a preguntar. ¿A qué horas? ¿De 8 a 10 o de 10 a 12? Porque eso es rapidito. Muestran su video de 5 o 15 minutos, lo hablamos, le hacemos preguntas entre todos y sale. Eso sí, todos tienen que hacer preguntas, ¿no? Al menos una pregunta por grupo. O sea, yo esperaría 3 preguntas de los demás grupos. Y una mía y ya. A mí no me, no, la evaluación de las preguntas no los va a corchar, es más oportunidad de que aprendamos todos con las preguntas, ¿listo? Bueno, y si lo puedo recorchar, entonces prepárense bien, porque pilas. ¿Sí? ¿Les parece? Ojo, es sencillo hacer 2 ejercicios. No es tanto trabajo para 8 personas como para que yo diga, esta gente va a salir corriendo a mandarlo a hacer. ¿De acuerdo? Hagan la investigación, háganlo ustedes mismos. No es complicado ganarse una buena nota del planteamiento de los ejercicios y es una oportunidad de que aprenda un buen tema y que nos quede muy buena explicación de ejercicios de sus compañeros y los vemos entre todos y así aprendemos entre todos. Yo les había dicho este semestre la idea es esa, que el que quiera aprender aprenda y el que no, pues ustedes verán. Ustedes igual tienen ahí una bitácora con el trabajo de sus compañeros y ustedes van a saber quién trabajó y no. Si ustedes quieren que los puentes de Colombia se dejen dejar de caer, eh, aquí básicamente es donde se va a ver quién no está trabajando y quién sí, ¿de acuerdo? Y porque ustedes van a ver la bitácora, ustedes van a decir, ¿cómo así que este tipo se colocó que hizo tal cosa cuando no hizo eso? Entonces ustedes mismos hablan y arreglan el documento. ¿Listo? O si no, algún día van a ir en un puente y se les va a caer encima. Lo hizo su viejo amigo. Ok, Profe, señor. ya como para resumir. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es algo muy parecido a lo que los profesores han venido haciendo con los videos y los ejercicios que ellos muestran en las clases, ¿sí? Lo que está en el módulo, ¿no? ¿A usted le parece? O sea, suena muy parecido a hacer un video con el explicativo, tener de dónde salieron las funciones de cinemático para qué se están usando y ya y ponerles ejercicios. Sí, no he visto, bueno, he visto solamente unos cuantos ejercicios ahí en esos videos, pero la idea de los videos no era colocar ejercicios. Los ejercicios se colocan acá en clase y se solucionan acá, no en los videos. O sea, esa no era la idea. Y no use esos ejercicios que están ahí como ejemplo de lo que usted tiene que hacer. Más bien como yo les he solucionado algunos ejercicios. Pero, o sea, yo me refería a la idea Ah, como sí, tal, que la claro, idea sí es más sí, o menos 5 esa. minuticos, sale. Ojo, usted lo puede Ah, grabar listo. como quiera, lo puede grabar con una cámara, una hoja de papel, lo puede hacer en PowerPoint, lo puede hacer en otro Profe, programa. una pregunta, los videos que graban son en PowerPoint, ¿cierto? Eh, Hay muchas herramientas, pero nos tocó trabajar la misma a todos. Sí, al inicio yo lo tenía diferente. Ah, listo, profe, gracias. Eso lo grabamos, ojo, eso lo grabamos en PowerPoint, las ecuaciones son en MathType y se le graba el audio encima a cada diapositiva y luego se le da archivo, generar video. Entonces él exporta el audio con las transiciones todo sincronizado. O sea, ahí PowerPoint lo permite sincronizar la voz con clics y luego exportar. Y quedan videos hasta pequeños, quedan como 20 megas. Listo, gracias, profe. ¿Listo? Profe, ¿Tienen alguna duda de esto? Ojo, para hoy deberían tener la primera parte. La bibliografía, el análisis rápido, las carreras y el cronograma. Y lo van colocando ahí en su documento de grupo de estudio. Profe, una pregunta. Dime. Digamos, uno no puede grabarlo por Zoom, o sea, como hacer una reunión y pues ir pasando las diapositivas e ir explicando. O sea, ¿cómo lo van a presentar acá? Sí, claro. Ah, bueno. Pero el video debe ser solito, debe ser contenido, o sea, debe ser un video de 5 minutos o 15 minutos en algún lado que lo podamos ver todos, un link, cualquier cosa.
¿sí? O lo suben al grupo o cualquier cosa que esté disponible para todos. Porque el sábado sea fácil revisarlo. Esta parte, bueno, de hecho debe estar para el viernes, pero puede ser el sábado. ¿Listo? ¿Está claro? Por ahora, paso a paso. Por eso les dije, ¿por qué quieren un examen? O prefieren un examen y yo les doy 4 ejercicios para que hagan en 2 horas. Profe, me parece buena la idea. ¿De La qué? idea la idea esta de hacer el video y todo eso. Pues me parece mejor que unen 4 ejercicios en 2 horas, en serio. Porque ¿qué van a Sí, aprender profe, me ustedes en parece 2 bueno. horas? Esto de pronto es mucho más trabajo, pensarán algunos, pero no es más trabajo si usted toma en cuenta el tiempo que tiene que estudiar para un examen. ¿Sí? Usted tiene que estudiar acá, por supuesto, tiene que repasar mucho, más que todo para su tema. ¿Sí? Y si usted ha entendido hasta el momento sus temas por separado o todo junto, usted ya tiene un conocimiento más grande, por así decirlo. Usted puede calcular incluso la velocidad angular del movimiento parabólico. O sea, nada me lo permite. Aunque en el siguiente instante ya no sea la misma, pero usted la puede calcular. Porque sigue siendo el producto cruz de 2 vectores. Con eso les digo todo. Posición y velocidad lineal. Ok. Mm, bien, entonces sigamos ahí en esa parte. ¿Listo? Voy a mostrarles lo que nos habíamos quedado en circular. Profe, una pregunta y como para, por decirlo así, estar mandando lo que uno va haciendo, ¿se va subiendo al Discord o cómo? Sí, lo van subiendo ahí. Pues no es para estar mandando, es para poder mirar qué es lo que van, qué necesitan. Profe, y si le mandamos un documento de Google Drive de esos que se pueden estar modificando Mucho en línea. mejor. En Google Doc, profe. Por eso, mucho mejor. Profe, Así lo hago yo, señor. hay otra pregunta que si en el video tenemos que hablar todas las 8 personas o solamente uno. No, tienen que hablar 1 o 2 por video si necesitan. Gracias, No, profe. la voz la pone uno, es una tarea adicional. El que haga el script del video, que deberían hacer script del video, está haciendo algo similar a describir la solución del ejercicio. De pronto es la persona que más la tiene clara. O sea, tienen que ponerse tareas de manera que les sirva a todos. Listo, gracias, profe. ¿Listo? Ok, vamos a ver los otros movimientos que teníamos pendientes. Ya de la clase pasada, básicamente establecimos la ecuación de oro. Esta ecuación es la más importante de todas. La posición a lo largo de la circunferencia es igual a r por teta, porque de ahí me salen 2 ecuaciones. La ecuación para la velocidad, que relaciona cosas lineales, de hecho todas las ecuaciones lo hacen, con cosas angulares, ¿de acuerdo? Posición, velocidad, aceleración, solamente que cambiarle la palabra. Esta es aceleración lineal y una aceleración que puede modificar la velocidad, es decir, aceleración tangencial. Esta es velocidad angular y aceleración angular, ¿sí? Esta es solo una componente de la aceleración, esta es la otra componente, la aceleración normal, y es velocidad al cuadrado sobre r, o si reemplazamos esta ecuación, r por omega cuadrado. ¿Listo? Miren, por aquí está el vector que les decía, que puede llegar a servirles a los de vectores si quieren hacer un ejemplo de esto, quieren hacerlo con parabólico, o quieren hacerlo de cualquier manera, o quieren hacer un vector de aceleración raro, integrarlo, etcétera. O sea, ¿qué quieren hacer? Por aquí de hecho hay algo con vectores, si no estoy mal. Bueno, ahorita miramos. Y vimos esto, que la aceleración tangencial siempre va con la velocidad, la aceleración normal siempre me apunta al centro de la trayectoria, y ya, la componente de las aceleraciones. Esa parte ya quedó Profe, lista. Señor. yo revisé esas diapositivas y me di cuenta que la fórmula que puso abajo de Producto Cruz estaba mal. Es la V, o sea, está al revés, está dado vuelta la V y la W. Ah, entonces sí la tenía al revés. Espérate, ¿dónde está el revés? ¿Esta? Sí, señor. Espérate. No, porque dice que está al revés. Pero el profe va a buscar donde lo busqué. O sea que si hay una manera de calcular de omega v y r, sí, claro, pero esta está bien. Velocidad es igual a omega cruz r.
Usted me hace dudar de mí mismo. No, esa está bien, tranquilo por esta parte. Ah, bueno, profe. Me Eso es confundí, por qué las pena. propiedades, ¿no? De las propiedades del producto cruz. Usted puede volver a poner, por ejemplo, Sí, que sí, sí. omega es igual a R cruz B. Es que yo veo la imagen, o sea, yo coloco la mano en la pantalla, ¿de acuerdo? Omega, aquí yo definí esto como un movimiento positivo, así que omega es al quedar saliendo. O sea, saco la mano de la pantalla, abrazo R y el dedo meñique me queda apuntando en dirección de la velocidad automático. Si usted hace esto, ya una vez comprueba el sentido cruz, la propiedad del sentido del producto cruz. O sea, no me lo inventé. Listo. Bueno, esa igual la pueden revisar. Y si la encuentra al revés, de pronto revise porque no es R cruz omega. Aquí normalmente en escalar no importa. Y se escribe primero la R para dejarla como aparte, como una constantica que no se nos olvide nunca, que no va a derivar con respecto al tiempo y aquí las medidas angulares. ¿Listo? Pero en vectores sí es más por este lado. Ahora, si hay un vector teta o un vector alfa que viene saliendo, la relación es exactamente igual. A sub t es igual a alfa cruz r. ¿Sí? Todo vector. Eso no me va Sí, a ya cambiar. entendí, profe. Listo, tranquilo. Listo. Vamos a ver ahora. No sé por qué la hora pasa tan rápido. Los dos movimientos que nosotros teníamos, el movimiento circular uniforme, por ejemplo. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Cómo se definía en las ecuaciones? ¿Cómo era el movimiento rectilíneo uniforme? ¿Cómo era la aceleración? Nula. Y Relación los cero. átomos Cero. Es decir, aquí vamos a tener también una aceleración igual a cero, ¿cierto? Lo que nos lleva a que cuando nosotros integremos esto, vamos a tener una velocidad que va a ser, ay, perdón, una velocidad que va a ser constante. De aquí no vamos a obtener ningún área bajo la curva, pero cuando integramos esto con respecto no, cuando integramos la diferencia, no me acordé con la integral, cuando integramos el delta de la velocidad, me sale la velocidad inicial, ¿de acuerdo? O sea, esto es muy parecido a lo que teníamos antes. Si volvemos a integrarla, vamos a encontrar una ecuación para la posición. Es decir, este set de tres ecuaciones es exactamente igual a lo que nosotros teníamos, solo que con otras letras. ¿Listo? Por ejemplo, para movimiento en una dimensión en X. Son exactamente iguales, por eso les digo que no tenemos que quedarnos tanto en esta parte. Entonces, si la aceleración es un polinomio de orden cero, la velocidad es una constante y la posición, por lo tanto, es lineal. ¿Listo? De aquí no vale la pena decir mucho más para no complicarnos. ¿Qué es útil de aquí de esta desplazamiento? Que yo puedo llegar a reorganizar esas ecuaciones un poquito y tener acá delta de teta de nuevo, es decir, pasar este sub 0 al otro lado, a restar, a tener teta menos teta sub 0, igual a omega sub 0 por el tiempo. ¿Listo? Yo puedo llegar a reorganizar esta ecuación y así defino qué sería mi omega sub 0. ¿Sí? Ahora, hay algo que se tiene de este tipo de movimientos que es muy útil expresarlo y es que mire que usted tiene acá unos desplazamientos angulares en unos intervalos de tiempo regulares, ¿sí? Es decir, usted se está moviendo casi que uno a uno. Usted tiene un desplazamiento en un intervalo de tiempo. Usted amplía su desplazamiento o el rango que usted está viendo de revoluciones y usted puede llegar a ampliar el mismo tiempo en una proporción más o menos simétrica, es decir, esa velocidad constante. Siempre que yo tengo una cosa a velocidad constante, yo puedo, y sobre todo que tengo un movimiento circular que está oscilando, por así decirlo,
yo puedo hablar de cosas periódicas. ¿Sí? Movimientos periódicos, puedo hablar de conceptos periódicos. Es decir, concepto de periodo, valga la redundancia, concepto de frecuencia. ¿Ok? ¿Ustedes se acuerdan ahí en el video cómo definían el periodo? Por ejemplo. Uno sobre Versus la la frecuencia. Bueno, uno sobre la frecuencia, sí, pero ¿qué es el periodo? Sería el tiempo que Como le la tarda dar cantidad de una revoluciones revolución. por un periodo de tiempo. Exacto. Primero, yo creo que ustedes se acuerdan más por unidades de frecuencia, ¿no? La frecuencia es 1 sobre segundo la unidad. ¿Sí? Así que el tiempo debe ir debajo. De pronto el periodo se acuerden un poquito más, ya que es el inverso de la frecuencia, que su unidad debe ser tiempo. El tiempo va arriba. Es decir, este es el tiempo en dar n vueltas. ¿Listo? Sobre el número de vueltas. Automático. Ya que aquí tenemos número de vueltas, el número de vueltas va a ser un 3, 4, 5, es un escalar, no tiene ninguna, y es sin unidades, no tiene sentido físico hablar de un número de vueltas con una unidad, ¿de acuerdo? Así que aquí simplemente vamos a tener unidades de segundo. Tiempo en dar número de vueltas sobre número de vueltas. ¿Ok? El inverso de esto, que es el concepto de frecuencia, una pregunta, ¿esto estaba con mayúscula en el video? Vamos a dejar las mismas. No sé. Sí, profe, Igual creo creo que que sí. está como, representado, pero con P. ok, con P, perfecto, entonces lo Sí, cambiamos. con P. Listo. Mejor. Porque T lo podemos usar para tensión más adelante. Ok, y la frecuencia, que va a ser el inverso de esto, es decir, va a ser el número de vueltas. A ver. Sobre el tiempo en dar esas vueltas. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cómo escribimos esa velocidad angular que está arriba en términos de periodo de frecuencia? Sencillo. Supóngase que usted está dando una vuelta. ¿Cuánto es su desplazamiento angular? ¿Cuánto es su delta de 2pi. 2pi? Perfecto. ¿Y cuánto es el tiempo que se demora en dar una vuelta? Pues sería el Periodo de periodo. tiempo, el El periodo. periodo, ojo, porque es el tiempo que se demora en dar una vuelta sobre una. Es decir, es la definición de periodo. Y de ahí es que viene que omega sub 0 es 2pi por periodo, 2pi sobre periodo, perdón, o Profe, 2pi P. por frecuencia. No sé si les quedó claro eso del video. ¿Qué me decía? P. Ah, Aquí en P. 2pi. Listo. Listo. 2pi sobre periodo o 2pi sobre frecuencia. ¿Sí les ha quedado esto claro del video? Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Entonces perdí mi tiempo. Bueno, Profe, ya señor. encontré donde le dije eso, lo de Producto Cruz. ¿Y si Que te... lo encontré en el libro de Fin, donde lo que le había dicho. Ajá. ¿Está al revés? Es que apareció una imagen, entonces yo intuí que era así. Pues si quieres la paso por el Discord. Sí, le da la fotico. La fotico. ¿Pero está mal o no? ¿O yo estoy mal? No, no creo. No creo que ninguno de los dos esté mal. Ya le paso la imagen. Vale. Listo. Ya tenemos el concepto de periodo, concepto de frecuencia y el concepto de la velocidad angular. No hay mucho más que hablar de aquí del movimiento circular uniforme. ¿Ok? No es más complicado. ¿Podemos hablar de movimiento circular uniformemente acelerado? Y tampoco es que sea muy extenso. Listo. Este movimiento, ¿cuánto es la aceleración? Constante. Una constante, un polinomio de orden 0, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo la integro, es decir, cuando yo voy a hallar su velocidad, voy a tener, Una ojo, lineal. ajá, una lineal, un término lineal, más el término de la integral de la izquierda, es decir, omega sub 0. Y si vuelvo a integrarla, obtengo la posición. Cuadrática.
tal cual. Es más, esta cosa es tan general que yo puedo llegar aquí, coger este tiempo de arriba y reemplazarlo abajo. Y obtengo una ecuación muy parecida a la que nosotros ya teníamos antes. Es decir, una donde la velocidad final al cuadrado sea igual a la inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. ¿Sí se acuerdan de esa ecuación? Que la vimos para cinemática. Sale Sí. exactamente igual. ¿Listo? Puedo llegar a sacar las mismas ecuaciones y los mismos conceptos. El área bajo la curva de la gráfica de aceleración versus tiempo, ¿qué va a ser? La velocidad. Solamente que le metemos aquí la palabra angular. Bueno, el cambio de la velocidad. ¿Listo? El área bajo la curva de la gráfica de velocidad angular versus tiempo va a ser el desplazamiento. Y así sucesivamente. La pendiente de la gráfica de desplazamiento angular versus tiempo es la velocidad angular. La pendiente de la gráfica de velocidad angular versus tiempo es la aceleración angular. Es decir, aquí me cumple absolutamente todo. Igualito como lo tenemos en cinemática. Es decir, cuando teníamos que si la aceleración era igual a 0, la velocidad era lineal. Perdón, igual a 0. Profe, no me queda claro la tercera ecuación. A mí Sí, profe, tampoco. es A mí que tampoco. me faltó Me el... acabo de dar cuenta. Sí, profe, la era al cuadrado, exacto. Ya. Fue cuando escribí la de la derecha que dije, wow, ¿qué pasó acá? Listo. B sub 0t más x sub 0 y la ecuación que ya teníamos antes, escribirla más abajo. Listo. Me gusta colocar aquí este sub 0 para dar a entender que ese término es constante. ¿Listo? Siempre el alfa sub 0 y la sub 0 son términos constantes. Ok, esto es para movimiento circular uniforme. O sea, nada me ha cambiado más. Si quieren les puedo hacer el pequeño resumen de lo que les estaba diciendo de las tres gráficas. Es decir, todas estas son con respecto al tiempo. Y acá podemos llegar a tener la gráfica de aceleración. Velocidad y posición. ¿Listo? Si tenemos tres curvas cualquiera, no tiene que ser ni siquiera similares, cualquier cosa por el estilo. Hay varias cosas que os estaba diciendo. El área bajo la curva de esta gráfica, esta área bajo la curva, va a ser el cambio de la velocidad. ¿Ok? Ah, por cierto, ¿qué será la pendiente de esta curva? ¿Qué opinan? Porque nunca hablamos de la pendiente de la gráfica de aceleración. Bueno, hay un concepto más allá que habla de potenciales y resulta que esa pendiente tiene mucho que hablar con algo que vamos a ver de pronto más adelante, un pedacito, son potenciales de fuerza. Básicamente, por ahora, ¿qué es la pendiente de la aceleración? Pues la razón de cambio de la aceleración. O sea, no vamos a tener un resultado directo que yo diga, ah, es que la pendiente de la aceleración es otra cosa más allá. ¿De acuerdo? Existe, sí, hay aceleraciones que no son constantes, pueden llegar a ser variables. Si son un polinomio de grado 5, pues por supuesto, si yo la derivo, tengo uno de grado 4, entonces hay algo más arriba. Y si yo derivo eso, y si yo sigo derivando, eventualmente obtengo una constante. Pero ¿hay algo más allá, más allá, más allá? No, todo tiene un límite, ¿listo? Que tenga significado físico,
no lo va a tener. ¿Que se pueda seguir derivando? Seguramente, se puede seguir derivando. Sí hay algo más allá de la aceleración cuando usted la deriva. Por ahora, pues la razón de cambio de la aceleración, no es más. ¿Ok? ¿Qué será la pendiente de la gráfica de velocidad? De una vez vamos a obtener la aceleración y su área bajo la curva como la teníamos nosotros, va a ser el cambio de la posición, en este caso, posición angular. ¿Listo? Lo mismo para la gráfica de posición, es decir, su pendiente va a ser la velocidad y su área bajo la curva, absolutamente nada. Podemos llegar a hablar más allá de la aceleración que hay, pero no podemos llegar a decir que el área bajo la curva de la gráfica de posición versus tiempo tenga algún significado. No lo tiene. Profe, qué pena una pregunta. Dime. Es que a mí, bueno, no sé, hasta donde yo tengo entendido, el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo no representaba la distancia recorrida. O bueno, no sé, este concepto se maneja en cálculo, no sé si aquí se manejará igual, entonces eso me está generando como una confusión. Distancia recorrida, no Sí, desplazamiento. No te dejes confundir en el sentido de, a ver, Es que el área neta sí da el desplazamiento. El valor absoluto sí da ¿se la otra, la distancia acuerdan, recorrida. ¿se acuerdan cuando teníamos, o sea, nosotros hicimos ese acá, que está perfecto, ese ejercicio, ¿sí? Mira aquí la región, el desplazamiento total va a ser el área bajo estas curvas, ¿ok? Voy a disminuir mi tiempo, digamos, hasta acá, ¿listo? Mira cuánto es el desplazamiento neto. 0 metros. No sé si alcanzas a verlo acá. Sí, alcanzas a verlo. 0 metros. Quiere decir que el área que está por encima de la curva, este pedacito y este pedacito, es exactamente igual a la que está debajo. Yo puedo llegar a hablar que se desplazó, sí, se desplazó, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál fue su cambio de la posición? 0, volvió hacia el mismo lugar. Es decir, se movió hacia la derecha, se movió hacia el centro, se movió hacia la izquierda, hizo muchas cosas, pero quedó en la misma posición inicial. Entonces, ¿hubo cambio de posición? Sí. ¿Hubo desplazamiento? Sí. Pero pues básicamente fue 0, ¿cierto? ¿Qué fue diferente de 0 acá en este caso? La velocidad. No. Me refiero, La distancia. el área curveada, ojo, el área bajo la curva aquí es positiva, aquí es negativa. Pero ¿qué pasa si yo saco el valor absoluto de esto? Que Pues ya, estoy allá. ya te llaman la distancia total distancia. ¿Cómo? La distancia recorrida, exacto. Es diferente. Más que escuché distancia solamente. ¿Dijo distancia recorrida antes? Bueno, en fin, mi desplazamiento fue 0, ¿sí? Pero yo sí recorrí una distancia. Entonces yo simplemente estoy midiendo el tacómetro del carro. Me muevo 1 kilómetro hacia la derecha, otro kilómetro hacia la izquierda, otro kilómetro hacia la izquierda. ¿Cuánta distancia recorrí? 3 kilómetros. ¿Cuál fue mi desplazamiento total? Menos 1 kilómetro. ¿Listo? Son dos conceptos diferentes. Entonces, en cálculo de pronto les dirán simplemente, hey, no hay áreas bajo la curva negativas. Pues no, sí hay áreas bajo la curva negativa. Entonces le sacarán de una vez valor absoluto a estas áreas, valor absoluto, valor absoluto. Entonces le dan distancia recorrida, que es diferente a desplazamiento. ¿Listo? El desplazamiento sí puede ser 0. Si hubo el más mínimo movimiento, ya la distancia recorrida no puede ser 0 nunca más. Porque entre más me mueva, entre más cambios de posición tenga, estoy contribuyendo más a la distancia recorrida. ¿Sí? El desplazamiento es geográfico, por así decirlo, o vectorial. Yo me muevo de un punto a otro, tengo que restar 2 vectores. Mientras que la distancia recorrida es más sumatoria, más de voy a sumar cada uno de mis pequeños desplazamientos. ¿Listo? ¿Sí te quedó claro? sí, profe, gracias. Ok. El profe ya le mandé la imagen al Discord, pero, o sea, sí está bien lo que dijo, no hay problema. Me da confundida porque No, en ahorita el la libro lo miro. presentan de otra manera Si quieres distinta. la miramos ahorita a las 7.
Bueno, y esto es básicamente un movimiento circular uniformemente acelerado, es decir, es lo mismo de lo mismo de lo mismo que ya teníamos antes. No sé si revisaron alguno de estos ejercicios, ¿cuál quieren que miremos así rápidamente? El primero, profe. ¿Este? Ok. El siguiente es Señor. Al final que este o este, porque solo hay dos tiempos. Oh, rayos. El primero, profe, es Ese, no que pasa nada, está bien tengo, ese. Ok, es que tengo una duda con ese. dale. Yo lo planteé que era que los dos tenían la misma velocidad angular, ¿sí? Porque los dos pues corrían en el mismo ángulo, pero me puse a investigar y decía que tenía la misma velocidad tangencial, ¿sí? Porque la correa pues lo hacía que sea igual, pero no sé, estoy dudando bastante. Tiene Te toda la quería razón, preguntarle que tiene si, toda la razón. En el instante en el que algún pedacito de la cuerda se mueva más rápido que otro, la cuerda se rompe. O se estira, o se comprime. Es decir, o sea, empieza a haber más cuerda, entonces empieza como a estar plácida, por así decirlo. ¿De acuerdo? En cualquier punto donde yo me pare en la cuerda, voy a encontrar la misma velocidad, la misma. Es decir, me estoy parando en la parte de arriba, en la parte de abajo, o me estoy parando en alguna esquinita, alguna rueda, y voy a encontrar la misma velocidad. Pongámosle v sub 0, puede ser, la misma. o sea, tiene que ser la misma velocidad para que no se rompa la cuerda, ¿cierto? Sí, va a colocarle solamente magnitud. Si en algún punto, digamos, si este punto se mueve más rápido que el otro, entonces hay dos opciones, o la cuerda se estira o la cuerda se rompe. Pero no se Ah, ya, pueden listo. mover, no se pueden mover con magnitud diferente. Si este se mueve más rápido que este, entonces posiblemente empiece a la cuerda, como le pasa a las ciclas, eso que la cadena queda como sueltica, ¿de Sí, acuerdo? señor. Pero en algún otro Que me da, punto, lo contrario, quiere decir que este se está moviendo más rápido, entonces este no, entonces se rompe o se estira, no le queda de otra. Listo. Como usted tiene eso de que la velocidad es la misma en todas partes, usted también puede concluir lo mismo de otro vector. ¿De cuál? La aceleración tangencial. Del vector de aceleración tangencial. Es exactamente igual. ¿Listo? En cualquier punto donde yo lo mire. Voy a mirarlo aquí en 2 puntos. Ok. Y del ejercicio, ahora sí leámoslo. La rueda tiene un radio de 30 centímetros, parte del reposo, ok, ese parte del reposo me están queriendo decir que mi velocidad inicial para A es igual a 0 y aumenta su velocidad angular uniformemente a razón de 0,4 pi. Esto que me están acá es la razón del aumento. Quiere decir que esta es la aceleración, y de hecho es constante, de A. ¿Listo? Esa es la aceleración angular de A. La rueda transmite su movimiento a la rueda B entre las correas C, obtener las relaciones entre aceleraciones angulares y los radios de las dos ruedas. Ok, encontrar el tiempo necesario para que la rueda B alcance una velocidad angular de 300 revoluciones por minuto. Listo. Básicamente tengo el radio y la aceleración angular de A. ¿Sí? No tengo la de B, pero no me interesa, porque yo puedo llegar y hacer lo siguiente. Como la aceleración tangencial para A y para B son exactamente iguales, simplemente escribo, ¿listo? Van a ser las mismas aceleraciones tangenciales, ya que la aceleración que yo tengo con el ejercicio casi que es la misma, es una, ¿ok? Y ahora, ¿qué es la aceleración tangencial en ecuaciones de angulares? Perdón, Alfa por el aceleración radio. angular alfa por el por el radio. radio. Entonces, casi que puedo reemplazar de una vez R de A igual a alfa sub 0 de A, y yo ya conozco todo esto, porque aquí tengo que el radio es 12 y alfa sub 0A es 0,4 pi. Así que puedo igualar a R de B y alfa sub 0 de B. Y de ahí despejo lo Profe, que yo necesite. tengo otra duda, es que ¿por qué razón la velocidad angular es distinta en las dos ruedas si se supone que las dos están moviéndose la misma el No, mismo ángulo? O sea, este de acá, de hecho, viene un pedal y usted coloca aquí su pie, sí, señor. ¿cierto?
Ok. ¿Cuál es la idea de este sistema maquinario? Yo muevo mi pie a una cierta velocidad, utilizo una cierta fuerza y yo hago que algo mucho más grande se mueva mucho más rápido. Es decir, angularmente eh, tiene otro tipo de relación, Ah, listo, completamente. listo. ¿Ok? Esto es O sea, lo que uno pensaría es que una la pequeña se cicla. mueve más rápido, ¿cierto? O sea, sí. Y entonces por ese motivo no tiene la misma... Cuénteme cuál aceleración le da más grande, la de A o la de B, cuando terminan el ejercicio. No, o sea, lo que usted dijo, que estoy hablando que por qué que por qué la velocidad angular de la pequeña es distinta a la de la grande. Ok, Que no, porque bueno, una se mueve más de grande. hecho esto no se parece tanto a la bicicleta. No, creo que es como más al revés, espérate. Profe, pues yo solo pensé Creo que como que, viene por acá, o sea, ejemplo, viene aquí el pedal y aquí vendría una rueda mucho más grande. Algo así sí es la cicla. ¿Sí? Algo así sí es la Sí, cicla. señor. Ok. ¿Qué pasó? no, que yo eso lo que dice el compañero, yo lo pensé como si fuera, o sea, por la distancia que tienen que recorrer, si ambos tienen la misma velocidad, la distancia que tiene que recorrer el del radio más grande, pues es mucho mayor que la otra y tienen la misma velocidad. Entonces, pues se puede deducir cuál va más rápido que la otra, la que tiene que recorrer Pero más menos, rápido que linealmente las dos van iguales. no, Ok, angularmente, por eso, porque ambas van linealmente, van con la misma velocidad, entonces pues angularmente una tiene que compensar el tamaño de la otra. O ok. sea, porque la distancia, ¿Cuánto le da 12 sobre 30? Eso es todo. O sea, ¿va a dar un número déjame, más pequeño o más grande? 0,4 creo que da. sí, cero Listo, cuatro. entonces la aceleración angular de B es 0,4 veces la de A. O sea que la de A tiene una aceleración angular más grande. O sea que eventualmente su velocidad va a ser más grande. ¿No? Listo, profe, listo. Sí, bueno. ¿Y qué otra cosa les puedo ayudar de este ejercicio? Encontrar el tiempo necesario para que la rueda B alcance una velocidad angular de 300 RPM. Aquí básicamente le están pidiendo la ecuación de cinemática. Es decir, ya la conoce. ¿Listo? Alcance una velocidad angular. Y es un movimiento uniformemente acelerado. O sea, que tendría esto. Creo que parte del reposo. De hecho, las dos parten del reposo. Así que con esta ecuación lo haya. ¿Ok? Ya le están dando la velocidad angular, 300 revoluciones por minuto. Ojo, ¿cómo convierto de 300 RPM a una, es decir, una medida Radiar en segundo. que sea radianes sobre segundo? Radianes, Sí, ¿cuál? multiplicando por 2pi Lo dividiendo multiplica sobre por 60. ¿Cómo? O lo sea, multiplica multiplica por por 2, 2pi radianes sobre una revolución y después lo multiplica 1 minuto y 60 segundos. Ok, RPM también tiene otra igualdad, ¿no? Es decir, ¿a qué es igual RPM o revoluciones por minuto? Tiene que ser igual a una revolución, ojo, no mentiras. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? RPM es igual a revoluciones arriba sobre minutos abajo. Sí, Listo. Por lo tanto, sí, si usted lo quiere llegar a transformar, ay, usted tendría que ajustarlo, por así decirlo, con ciertas escalas. Pero voy a bajar esto a la izquierda. Ok. Una revolución, nosotros tenemos que es igual exactamente a 2pi radianes. Muy bien. Y los minutos los voy a cancelar con segundos. 60 segundos. ¿Listo?
Hay muchas medidas similares que van a encontrar en algunos ejercicios. Entonces, básicamente el factor de conversión es muy similar a lo que nosotros hacíamos en conversión de unidades en el primer día de clases. Aquí mi factor de conversión sería 2pi sobre 60. ¿Sí? Yo multiplico 2pi sobre 60 a RPM y automáticamente obtengo radianes sobre segundo. No sería más. ¿Ok? Bueno, ese ejercicio casi que se solucionó. Miremos el otro rápidamente. Ah, no, mentira, 7 y 1. Creo que si quieren miremos este, pero si se tienen que ir, háganle. Yo creo que sí. Ok. Una rueda aparte del reposo, sí, porque hoy no tengo clases sino hasta las 8. Acelera una rueda aparte del reposo y acelera de manera que su velocidad angular aumenta uniformemente a 200 RPM en 6 segundos. ¿Listo? Aquí tengo un exceso de datos. La rueda parte del reposo. ¿Cuánto era la velocidad angular inicial? 0. Perfecto. Acelera de tal manera que su velocidad aumenta uniformemente. ¿Qué significa eso? Velocidad angular igual a 0. ¿Pero qué significa acelerar de tal manera que su velocidad angular aumente uniformemente? La aceleración angular es una constante. Ah, es una constante. Disculpe. Tal cual. ¿Listo? Y de hecho tenemos acá otro dato de velocidad angular, es decir, tenemos aquí 200 RPM, que podría ser la velocidad angular 1, es decir, llega hasta esa cierta velocidad angular. ¿Ok? Desde el reposo, con aceleración constante, llega a una velocidad angular final. ¿Y cuánto tiempo se demoró? 6 segundos. Tenemos aquí el tiempo. ¿Listo? Dice después de haber estado girando por algún tiempo a esta velocidad, se aplican los frenos y la rueda toma 5 minutos en detenerse. ¿Ok? Si el número total de revoluciones de la rueda es de 3100, aquí tenemos revoluciones, podemos tomarlo como un delta de teta, calcular el tiempo total de rotación. Ojo, aquí de pronto hay un pedazo que está escrito un poquito turbio. Pónganle cuidado. Después de haber estar girado por algún tiempo a esta velocidad, es decir, aquí en 200 RPM tenemos una velocidad constante que se va a dar por algún tiempo que no conocemos. ¿De acuerdo? No sabemos cuánto fue ese tiempo. Pero después de que estuvo girando a esa velocidad, se aplican los frenos. No me dice de qué manera se aplicaron los frenos. Yo sé que aumentó uniformemente, pero no sé de qué manera, ¿cómo se dice? Se empezó a detener, ¿de acuerdo? Aumentó uniformemente, pero disminuyó, ni idea. Y le tomó 5 minutos en detenerse, es decir, desde que se aplicaron los frenos, estuvo 5 minutos así. ¿Qué podría llegar a decir de aquí se aplicó los frenos? Ya que no me lo están aclarando, pues podemos llegar a suponer que también fue uniformemente. Listo, se aceleró uniformemente y también se aplicaron los frenos, es decir, se desaceleró uniformemente. Pero no me lo están diciendo. ¿Sí? O podemos decir que fue de otra manera, pero no sabemos de cuál. Pudo haber sido lineal, cuadrático, etc. No me están diciendo, entonces supongamos que fue también uniforme. Y el número total de revoluciones, perfecto. Y aquí viene la pregunta, calcular el tiempo total de la rotación. ¿Cuánto tiempo se gastó en dar esas 3100 revoluciones? ¿Ok? ¿Sí está Sí, claro el señor. ejercicio? Bien. ¿Qué manera les parece más fácil para poder entenderlo? No sé si alguno de ustedes ya lo intentó. Profe, yo lo hice viéndolo de un movimiento de línea recta. El primero aceleraba, después velocidad constante y después desaceleraba. O sea, utilizó análisis gráfico. No, o sea, me planteé eso, me lo planteé de esa manera y así lo puedo entender más fácil. Y ahí como ya le estaban dando las 3100 revoluciones, o sea, será la distancia en línea recta que habrá Delta recorrido final. el carro. Sí. Y Ahora, después, este ejercicio se puede hacer por ecuaciones común y corriente o lo podemos hacer en 3 minutos, los puedo plantear gráficamente. Por eso les digo, voy a dibujar aquí un eje chiquitico y voy a mirar cómo es el comportamiento del ejercicio. ¿Ok?
Porque acá lo que ustedes tienen es mucha información, demasiada información de velocidad versus tiempo. Muchísima, ¿ok? Parte del reposo, listo, y acelera hasta tener una cierta velocidad angular. Por acá. Ahorita le colocamos X, ¿listo? Después de que tenga esa cierta velocidad angular, va a seguir con una velocidad constante por un delta de tiempo que no conozco. Y después le toma 5 minutos en parar. ¿Cuánto tiempo, qué pendiente es? Eso ya depende. Ok. Esa sería mi gráfica, ¿de acuerdo? Parte del reposo y acelera, tiene una velocidad uniforme hasta cierta velocidad, es decir, por acá vamos a tener los 200 RPM. Ajá. Le tomó 6 segundos, es decir, conozco este tiempo. Esta vaina no va a estar a escala, por supuesto. 6 segundos. Luego se tuvo un delta de tiempo que no conocemos. Por acá vamos a tener un tiempo... ya sé cómo escribir esto mejor. Seis segundos, perfecto. Por acá tenemos un tiempo desconocido, es decir, un tiempo 1. Y después de eso, le demora 5 minutos en detenerse. 5 minutos. ¿Listo? Tiene que convertir, porque este 6 está en segundos, pero los 5 minutos no. Entonces, ojo. Bien, yo de acá, ¿qué área bajo la curva necesito calcular? Las 3, ¿cierto? Pero yo sé que el área bajo la curva de la gráfica de velocidad angular versus tiempo es el desplazamiento angular. Es decir, esta área bajo la curva, que de hecho ya la conozco, que es de 3100 revoluciones, pero convertida a posición angular, ¿no? A radianes. Pues hacen la conversión. Yo ya conozco el área bajo la curva de las 3 ecuaciones. Es decir, ese 3100 va a ser igual a delta de teta 1 más delta de teta 2 más área 3. ¿Listo? A 3 áreas bajo la curva. Hay un área que yo conozco de una, esta, la del triángulo inicial. Hay otra área que también conozco, esta, la del triángulo final. Y esta de aquí me queda un rectángulo, base por altura, donde no conozco la base, pero yo conozco el resultado final. Es decir, despejar este tiempo 1 es muy sencillo. Ojo, este ejercicio usted lo puede ver por ecuaciones, por supuesto, pero por parte gráfica, aunque el ejercicio ni siquiera le hable a usted de análisis gráfico, lo hace en 5 minutos. No sé si así le salió de sencillo. ¿No? No, yo lo No, hice por profe, yo lo gráficas. yo lo hice con fórmula, profe. Bueno, con fórmulas está bien, pero demora un poquito más. No, ese está más interesante hacerlo así seguro. Hay muchísimos ejercicios que si usted llega y los analiza Así gráficamente como en le lo puede salir gráfico. más fácil. ¿Ok? Por ejemplo, este último es un complique de ejercicio, pero si usted lo mira gráficamente, de pronto lo vaya más fácil. ¿Ya lo miraron? Aparte que es un rompecabezas verbal. No, señor, no mire eso. A ver, lo miramos rápidamente y ahí sí me voy. Recuerden que ya están aquí de voluntarios. Tiempo y velocidad. Sí, este también me da muchas cosas de velocidad. Ok, me dicen aquí, una rueda se encuentra girando en sentido antihorario a una velocidad angular de 20 radianes por segundo. ¿Qué puedo llegar a suponer? ¿Qué es en sentido antihorario? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Y conozco el valor, 20 radianes por segundo. Vamos a ponerlo por acá. ¿Listo? Se encuentra girando es otra manera de decir, cuando entró en movimiento ya tenía esa velocidad. ¿De acuerdo? Bien, coma, disminuye su velocidad angular, bueno, su velocidad uniformemente hasta detenerse en 5 segundos. Es decir, ya conozco de nuevo la pendiente y conozco el delta.
o el tiempo que le demoró. ¿Listo? 5 segundos. Perfecto. Invierte su dirección de giro y aumenta la magnitud de la velocidad de giro hasta una cantidad indeterminada de manera uniformemente acelerada. Y entre paréntesis, a un ritmo diferente al que tenía hasta detenerse. ¿Qué entienden de ese párrafo? ¿Qué entienden? Vamos por partes. Invierte su dirección de giro. O sea, que la velocidad empieza a ser negativa. Empieza a ser negativa, ¿de acuerdo? Si tenía un movimiento antihorario, ahora lo va a tener de manera horaria. Quiere decir que su velocidad va a pasar por 0 y va a empezar a estar por debajo de la línea temporal. ¿Listo? Y va a aumentar la magnitud de esa velocidad hasta una cantidad completamente indeterminada y de manera uniformemente acelerada. ¿Ok? Tarda 2 segundos en hacerlo. Quiere decir que aquí tendríamos otra línea. Conocemos el delta del tiempo, que es de 2 segundos. Perfecto. Pero no sabemos hasta dónde. Es decir, si intento mirar por acá, no sé muy bien hasta dónde, voy a llamarlo velocidad 1. ¿Listo? Solo sé que es negativo. No sé más. Ok. 2 segundos. Bien. Si continúa con esta velocidad por otros 4 segundos, perfecto. Quiere decir que esto va a continuar por acá. Conozco otro delta. Y su desplazamiento total fue 300 pi radianes, entonces empiezan una mano de preguntas. ¿Listo? Conozco entonces esto, que es el desplazamiento total. Ok. Y ese fue 300 pi. Listo. ¿Qué es lo que desconozco acá del ejercicio? Básicamente, desde mi planteamiento, lo único que yo no tengo acceso o conocimiento es a esta velocidad, ¿cierto? Y veo que esa velocidad va a estar en dos áreas bajo la curva. Va a estar en el área de un triángulo y en el área de un rectángulo. O sea que de sumar 3 desplazamientos o 3 áreas, 1, 2 y 3, la misma incógnita voy a encontrarla en 2 ecuaciones. Pero la puedo llegar a reemplazar, la puedo llegar a despejar, ¿cierto? Muchachos. Sí, profe, sí. Bueno, Señor. Gracias. este desplazamiento de acá debería ser mucho más grande que estos dos, ¿no? Porque mire que el desplazamiento total fue Sí, eso es positivo. lo que le iba a decir, que Sí, porque es positivo, ¿cierto? debe ser positivo. Y de las ecuaciones me debería salir que este es negativo entonces, para que me dé positivo. Porque este de acá, hay que calcularlo, 5 por 20 de pi. No sé cuánto me dé eso, ni idea. Debería ser más o menos grande. ¿Ok? Listo. ¿Cuál fue la velocidad angular máxima a que llegó luego de que se invirtiera el giro? Me están preguntando omega sub 1. B, ¿cuál fue la aceleración angular que tuvo desde que se invirtió el giro hasta que giró con velocidad constante? Me están preguntando esa pendiente. ¿Listo? Me están preguntando este giro y me están preguntando esta pendiente. Voy a colocarle alfa 2 y esta es alfa 1. Ok, y acá alfa es 0. Listo, profe. ¿Listo? ¿Alguna Sí, otra duda? profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, de el ejercicio, el que aparecía una recta, el que está atrás. Ese, sí, señor. Sí, señor. ¿Qué pasa? O sea, yo lo planteé, pero no sé si se habrá quedado bien. Ok, ¿qué información puedes sacar de esta gráfica de posición versus tiempo? Ojo, esa es posición lineal, ¿no? Ese. Sí, señor. De ahí puedes O llegar a sea, que sacar en la un velocidad segundo, y lineal. ¿Sí? sí, señor. Ok, y acá tiene datos de radio, es decir, tiene la siguiente ecuación.
y puede llegar a despejar la velocidad angular. ¿Ok? O sea, solo de esa gráfica que tiene allá, puedes llegar a calcular la velocidad angular porque el radio también es un dato. Me dicen hallar para cualquier tiempo. De hecho esa velocidad es 1. ¿Sí? Porque es 1 a 1. Es un Sí. metro por un segundo. Sí, profe, eso es lo que le iba a decir. O sea, yo planteé la ecuación puede ser 1 a 1, ¿no? Sería y igual a x. Y después si uno derivaba eso, ya le da la velocidad tangencial, que sería 1 metro sobre segundo. Metros sobre Y segundo. después ahí seguía haciéndole, y pues... Sí. Hallar para cualquier tiempo la rapidez angular, vale, ya está. Perfecto. Componente tangencial y normal de la aceleración. Ok, la aceleración tangencial va a ser simplemente la derivada de la velocidad angular. Si la velocidad angular es una constante, ¿cuánto me da la derivada? 0. Se acabó. ¿Qué es igual a la aceleración normal acá en el ejercicio? Debería ser igual a la velocidad al cuadrado sobre r, que las conozco, o r por omega cuadrado, que también las conozco. Puedo calcularlo por cualquiera de los dos lados. ¿Listo? Y eso sí es diferente de listo, 0. profe. Sí, sí. Ok, y finalmente Sí. frecuencia y periodo del movimiento. Puedo llegar a calcular... bueno, escribámoslo así. O sea, me gusta más así. Ya conozco esa velocidad, de hecho debo colocarle acá sub 0. Va a ser constante. Que es 2pi sobre periodo o 2pi por frecuencia. ¿Listo? Y despejo. Periodo o frecuencia, lo que yo necesite. Y ya, ese era. Sí, profe. Listo, sí, ya me dijeron que vayan No, entonces. tranquilo. Aquí también hay otro análisis gráfico, ¿no? Y este sí ya el enunciado básicamente es de análisis gráfico. Háganlo para ver cómo les da. El desplazamiento de 0 a 3 debería ser el mismo que de 3 a 6. Para que lo Sí. tengan en cuenta. Ok. Y este ya lo intentaron hacer. Lo tengo inconcluso. Ahí está en stand-by. Vale. Parte desde el reposo. Mira, estas coordenadas. ¿Qué coordenadas son estas? El sobre el eje X. 1,0. Sí. R,0 es lo mismo que decir teta sub 0 igual a 0. ¿Sí? Sí. Porque R en Sí. X quiere decir voy a la derecha y 0 en Y. O sea, estoy empezando el movimiento en teta sub 0 igual a 0. Bien. Es decir, Sí. mi teta inicial es igual a 0. Mi teta final es 2pi tercios. Parte del reposo, es decir, mi velocidad lineal o angular era igual a 0 y mi velocidad final es igual a 2. Tengo delta de desplazamiento, delta de velocidad, con una aceleración constante. Básicamente le están dando esta información. ¿Sí me entienden? Sí, señor. Sí. O sea, le Es están esa dando esta información, información. exacto. Usted puede llegar y plantearlo por ecuaciones y reemplazar, despejar una y reemplazar en la otra, sí, pero no le están dando ningún dato de tiempo, le están dando solo esta información. Es decir, el tiempo no es un dato ni es algo que le estén dando. ¿Ok? Entonces, de esa parte haya la magnitud de la aceleración angular. Y luego con la magnitud de la aceleración angular, ahí sí arma su ecuación de cinemática de velocidad, porque ya tiene la aceleración, y la despeja con 2 Velocidad segundos. final es igual. La velocidad final. Ahí solamente necesita dos conceptos, sí, no más. Y no más, para la parte B. Bueno, ahora sí los dejo. Listo, profe. Gracias. Listo, profe, muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Igualmente. Chao. Profe, ¿usted ahorita va a enviar el documento de lo del parcial? Sí, si quieren lo subo una vez. Sí, por favor, para leerlo. Y también si por ahí están los muchachos que están en el grupo 3, los de A3 y B3, para ver si nos podemos reunir ahorita antes de las 8 que yo tengo clase para hablar del primer tema de investigación. Estaré muy bien. Listo, profe. Hasta luego. Ya, ese era simplemente mensaje colectivo. Ahí. Sí. Sí. Chao. Profe, Chao, Chao. profe, aprovechando de la Gracias. llamada, profe.